Hola a todos y bienvenidos a Narrative Space. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a discutir la película The Santa Claus de 1994. La vida de Scott Calvin, un ejecutivo de publicidad con una visión bastante cínica sobre la Navidad, da un giro inesperado una Nochebuena. Él, un hombre que se ha hecho a sí mismo en el despiadado mundo de la publicidad, donde la imagen y la persuasión son moneda corriente, vive separado de su exesposa y trata de mantener una relación funcional con su hijo, Charlie. El problema es que Scott, en un intento por ser moderno y no defraudar a Charlie, se empeña en explicarle con lógica y desdén que Papá Noel no existe, un hecho que luego lamentará profundamente. En esa misma Nochebuena, el caos se desata en su casa. Un ruido extraño en el tejado y la aparición repentina de un hombre vestido de rojo, que resulta ser el mismísimo Santa Claus, en su jardín, son el catalizador. El auténtico Santa ha tenido un accidente fatal al caerse de su trineo, aparentemente por el peso o la imprudencia de su descenso. Ante la incredulidad y el miedo inicial de Scott, el traje de Santa, que parece ser la clave para el relevo, le obliga a tomar una decisión. El elfo Bernard, con la pragmática eficiencia que caracteriza a los trabajadores de un lugar donde la logística es primordial, le explica el protocolo. Si Santa no puede cumplir su función, quien se ponga el traje asume la responsabilidad. Así, Scott se ve forzado a convertirse en el nuevo Santa Claus. Al principio es una situación temporal y ridícula, pero pronto se da cuenta de que la transformación es real y que debe llevar a cabo la entrega de regalos. Lo más llamativo es cómo este cambio afecta su físico. Su barriga crece, su cabello se vuelve blanco y su semblante se torna bonachón. Un cambio radical para un hombre acostumbrado a la pulcritud corporativa. El regreso al mundo real es complicado. La gente, incluida su nueva novia, Laura, y su ex esposa, perciben su cambio como una crisis nerviosa o una degeneración mental. Su comportamiento errático, sus súbitas ausencias y su insistencia en hablar de duendes y del Polo Norte hacen que pierda su trabajo en publicidad, donde la coherencia es fundamental para vender un producto. Parece que el espíritu de la Navidad es incompatible con el mundo de los anuncios de juguetes. Scott es forzado a pasar tiempo con Charlie, quien es el único que parece creerle, o, al menos, acepta la nueva realidad de su padre con una fe infantil que Scott había intentado erradicar. La relación se fortalece a medida que Scott se sumerge en el papel, aprendiendo de la magia y del verdadero significado detrás de la entrega de regalos, una tarea mucho más compleja que cualquier campaña publicitaria que haya diseñado. La trama alcanza su punto álgido cuando Scott, tras un tiempo alejado y sintiéndose incomprendido, es arrestado por los servicios sociales al ser acusado de secuestro de su propio hijo, al llevarlo al Polo Norte. Es liberado gracias a la intervención de la propia familia, pero no antes de que se le revoque su custodia temporalmente. El clímax ocurre en la Nochebuena siguiente. Scott debe enfrentarse a una elección final. Los elfos le advierten que, si no está en el Polo Norte al sonar la medianoche, perderá el traje y la capacidad de ser Santa para siempre, volviendo a ser solo Scott Calvin, el publicista fracasado. A pesar de la presión legal y familiar y de la tentación de volver a su vida anterior, Scott elige el deber y el amor por Charlie. En una secuencia espectacular, con la ayuda de Bernard y los elfos, y con un toque de magia que supera cualquier efecto especial que él pudiera haber soñado en su carrera, Scott se dirige al Polo Norte justo a tiempo, volando en el trineo sobre su antigua ciudad. Al aceptar plenamente su identidad como Santa Claus, no solo salva la Navidad, sino que también recupera la conexión genuina con su hijo, demostrando que a veces la mayor recompensa se encuentra en creer en algo más grande que uno mismo, algo que su antiguo trabajo nunca pudo ofrecerle. El final lo muestra felizmente integrado en su nueva vocación, un hombre que finalmente encontró un propósito que iluminaba más que cualquier foco de estudio fotográfico. La metamorfosis de Scott Calvin es un estudio fascinante sobre la redención a través de la irrealidad. Antes, Scott era la personificación del éxito materialista de finales del siglo XX. Un hombre pulido, acostumbrado a dictar tendencias desde su oficina en Chicago, un lugar donde las emociones eran secundarias frente a la rentabilidad de un producto. Su cinismo navideño no era un accidente.
Era un escudo forjado tras el divorcio, un intento de protegerse de las decepciones inherentes a la esperanza. Por eso, cuando se encuentra al verdadero Santa tendido en su césped, su reacción inicial es de puro escepticismo corporativo, buscando la trampa o el fraude detrás del traje de terciopelo rojo. Bernard, el elfo ingeniero jefe, emerge como la voz de la logística inquebrantable del Polo Norte. No hay lugar para la duda ni la emoción en su discurso, solo cumplimiento de la normativa. Él representa esa otra cara del profesionalismo, aquella dedicada a mantener viva una operación global, moviendo millones de juguetes con una precisión que haría palidecer a cualquier director de cadena de suministro. Al obligar a Scott a ponerse el traje, un acto que parece más una firma de contrato forzosa que un rito de paso, Bernard sella el destino del publicista. La descripción del cambio físico es crucial. La repentina aparición de la barriga prominente, el bigote espeso y blanco, la calidez forzada en los ojos. Es como si el traje no solo vistiera a Scott, sino que reescribiera su código genético para alinearlo con la fantasía. El retorno al mundo normal es doloroso porque el mundo ha cambiado su percepción de Scott, no al revés. Laura, su pareja, se aferra a la imagen del hombre que ella conoció, tratando de encajar su nuevo comportamiento extravagante dentro de las categorías psiquiátricas conocidas. La pérdida del trabajo es la confirmación social de su locura. En el mundo de la publicidad, la credibilidad es todo. Un hombre que habla de renos en lugar de promociones se convierte rápidamente en un activo tóxico. Este es el precio de la autenticidad mágica en una sociedad que solo valora lo tangible y lo medible. Sin embargo, la chispa de esperanza reside en Charlie. El niño, cuya fe Scott intentó extinguir, se convierte en el ancla de la nueva realidad de su padre. Charlie no juzga el aumento de peso o la barba. Él ve al hombre detrás del disfraz, al padre que finalmente está presente, aunque su presencia sea ahora mitad mítico, mitad terrenal. Esta conexión se solidifica cuando, en su viaje involuntario al Polo Norte, Scott experimenta la maquinaria de la bondad a escala industrial. Los talleres, las listas, la pura alegría del propósito sin ánimo de lucro. Es una epifanía que ningún seminario de motivación corporativa podría haberle proporcionado. El arresto es el punto bajo, la humillación pública de un hombre que ya lo había perdido todo en el plano terrenal. Ser acusado de poner en peligro a su propio hijo por intentar compartir con él una verdad increíble subraya el abismo entre las leyes humanas y las leyes de la maravilla. La lucha por la custodia es, en esencia, una batalla por el derecho a creer y a ser creído. Cuando llega la segunda Nochebuena, el ultimátum de Bernard es claro. La identidad se define por la acción. Scott, al borde de ceder a la presión de una vida segura y estructurada, recuerda el verdadero motor de su cambio. No es el traje, sino la responsabilidad emocional que implica. Su decisión de volar hacia el polo, dejando atrás la cena formal y las expectativas sociales, es el acto final de fe en sí mismo. La imagen de Scott volando sobre su antigua ciudad, ahora no como un vendedor de ilusiones superficiales, sino como el portador real de la alegría, cierra su arco narrativo. El publicista cínico se ha disuelto, reemplazado por una figura de calidez innegable, un hombre que entendió que el mejor producto que podía comercializar era la felicidad pura e incondicional. Su sonrisa final no es la sonrisa forzada de un anuncio, sino la satisfacción profunda de quien ha encontrado, por accidente, su verdadero llamado. La antigua vida de Scott Calvin, marcada por la necesidad de proyectar una imagen de éxito inquebrantable, se desvanece como la escarcha bajo el sol, pero la transición no es indolora. En el mundo de la publicidad, Scott era un artesano de la ilusión, un maestro en construir narrativas convincentes para vender desde cereales hasta coches. Su carrera se basaba en la premisa de que todo podía ser empaquetado y vendido. Su divorcio, sin embargo, reveló la fragilidad de sus propias construcciones personales. La Navidad se había convertido en un campo de batalla legal y emocional con su ex esposa, una lucha por la custodia de la atención de Charlie, donde Scott a menudo perdía por su incapacidad para conectar con la simpleza de la alegría infantil. La aparición del primer Santa no fue para Scott una epifanía, sino una complicación logística.
Su mente, entrenada para el análisis de mercado, buscaba el ángulo. ¿Era esto una elaborada broma de un competidor? Solo la fría e ineludible lógica de Bernard, el duende pragmático, pudo forzar el cambio. Bernard no es un personaje de fantasía, es el gerente de operaciones del Polo Norte, un ser cuya única pasión es que el calendario se cumpla. Su exasperación ante la lentitud humana de Scott es palpable. Él solo ve un fallo en la cadena de suministro que debe ser corregido. El traje, tejido con hilos de creencia y tradición, actúa como un virus benigno, reescribiendo la biología y la psique de Scott. La incomodidad inicial de llevar ese peso, esa nueva forma, refleja la resistencia de Scott a abandonar su identidad anterior, la del hombre delgado y ambicioso. El rechazo de Laura, su novia, es revelador. Ella representa a la sociedad que no puede tolerar lo ambiguo. Ella busca al Scott que puede llevarla a una cena elegante, no al hombre que comienza a hablar de renos con seriedad. Su incapacidad para aceptar que la realidad puede expandirse más allá de lo que se ve en una sala de juntas es lo que precipita la ruptura de esa relación superficial. El despido de Scott de la agencia publicitaria es, irónicamente, la validación de su nueva vocación. En el mundo corporativo, la incoherencia es castigada. En el Polo Norte, la coherencia es la calidez de 1 millón de niños creyendo. A medida que Scott se transforma, su relación con Charlie se invierte. Ya no es el padre que da sermones sobre la realidad. Es el cómplice en el secreto más grande del mundo. Los viajes al polo se convierten en clases magistrales inesperadas. Scott ve la eficiencia mágica. Como los juguetes que él antes diseñaba en bocetos, se materializan a través de la pasión y el trabajo en equipo de los elfos. Aprende que la verdadera persuasión no radica en convencer a alguien de que compre algo, sino en inspirarle un sentimiento puro y desinteresado. La acusación de secuestro y la posterior intervención de los servicios sociales son el juicio final impuesto por el mundo adulto y escéptico. Para el sistema, Scott se ha convertido en un peligro para el bienestar infantil por intentar introducir el mito en la vida de su hijo. El momento en que Scott, desesperado, ve su vida desmoronarse bajo el peso de la legalidad es cuando su humanidad emerge con más fuerza. Ya no intenta ser santa, ahora lucha por ser un padre creíble ante un juez, una batalla que parece imposible de ganar contra la evidencia de su cambio físico. La resolución en la segunda Nochebuena es un triunfo del espíritu sobre la estructura. Scott, al borde de capitular y someterse a un tratamiento para normalizar su apariencia y recuperar la custodia, escucha el llamado. Este llamado no es solo la voz de Bernard, es la resonancia de su propia conciencia despertada. Elegir volar hacia el polo, sabiendo que eso significa renunciar a su antiguo nombre, a su carrera y a la aprobación social, es la aceptación final de su destino. Al cruzar el umbral del tiempo y el espacio en ese trineo, Scott Calvin, el publicista que vendía humo, se convierte en Scott, el portador de la luz, demostrando que el mayor legado que se puede dejar no son los logros profesionales, sino la capacidad de mantener viva la maravilla en el corazón de quienes amamos. Su risa, ahora profunda y genuina, es el sonido de un hombre que finalmente se ha realizado a sí mismo al dejar de intentar definirse por lo que el mundo le exigía. La adopción total del manto de Santa Claus no solo resuelve la crisis de identidad de Scott, sino que redefine su existencia y la de su entorno. Ya no es suficiente con simplemente cumplir con el reparto. La magia exige una maestría que va más allá de la logística. Observamos cómo Scott, ahora plenamente santa, empieza a supervisar los procesos del polo con una visión que combina su antigua perspicacia empresarial con la nueva sabiduría de la tradición. Por ejemplo, aunque Bernard se enorgullece de la eficiencia de los duendes en la fabricación de juguetes, Scott introduce mejoras sutiles en el diseño, impulsado por su pasado en publicidad, pero enfocadas ahora en la utilidad emocional del objeto, no en su poder de venta. Podría introducir un sistema de clasificación de deseos más intuitivo o mejorar la distribución de los renos, aplicando un sentido de la estrategia que antes se dedicaba a desplazar a la competencia. El regreso al mundo real, esta vez como una visita anual y esperada, es notablemente diferente. La ex esposa y su nuevo esposo, a quienes la lógica y la ley habían convencido de la locura de Scott,
Ahora deben enfrentarse a la realidad irrefutable que se manifiesta cada diciembre. El trineo, que antes era una prueba de su deterioro mental, se convierte en la prueba definitiva de su verdad. Es interesante notar la reacción de la sociedad ante esta figura mitológica que aparece y desaparece. Ya no es un marginado, sino una institución anual, lo cual es un testimonio del poder del mito cuando se encarna con autenticidad. Charlie, por supuesto, florece en este nuevo paradigma. Se convierte en el embajador no oficial de su padre en el mundo terrenal, el puente entre la fantasía y la vida cotidiana. Su fe se valida constantemente y esto le otorga una seguridad y una perspectiva inusuales para un niño. A través de los ojos de Charlie, Scott puede observar el impacto positivo de su transformación, el brillo en los ojos de otros niños, la repentina oleada de generosidad comunitaria que sigue a su paso. Esta validación emocional es el verdadero pago, mucho más satisfactorio que cualquier bono de fin de año que recibiera en su antigua vida de ejecutivo. La figura de Carol, la madre de Charlie y su ex esposa, evoluciona de la desconfianza a una aceptación incómoda pero respetuosa. Ella ve cómo su hijo es feliz y cómo Scott, aunque inalcanzable durante gran parte del año, se convierte en una fuente constante de maravilla y estabilidad moral. Esta relación, aunque no romántica, se cura a través del respeto mutuo por el bienestar de Charlie y el éxito evidente de la nueva carrera de Scott. La Navidad se convierte, paradójicamente, en el tiempo de mayor paz familiar. Incluso en el Polo Norte, Scott se enfrenta a nuevos desafíos inherentes a la escala de la operación. El contacto con los elfos, quienes han trabajado bajo las directrices de un Santa más tradicional, requiere un liderazgo sensible. Scott debe aprender a motivar sin explotar, a liderar sin microgestionar. Su mayor victoria allí es humanizar, en cierto modo, el proceso, infundiendo un poco de calidez corporativa, la buena clase de calidez, la que viene de un propósito compartido, en la maquinaria bien aceitada de la Navidad. Al final, Scott Calvin no solo se salvó a sí mismo de una vida vacía, sino que se convirtió en el catalizador para que muchos otros, incluidos los niños y su familia, redescubrieran la importancia de la creencia incondicional. La consolidación de Scott en el rol de Santa Claus marca una fascinante intersección entre la gestión corporativa moderna y la tradición ancestral. Su mente, habituada a la optimización de recursos, comienza a aplicarse a la fábrica de juguetes no para maximizar ganancias, sino para optimizar la distribución de la alegría. Observamos cómo implementa quizás un sistema de inventario basado en la honestidad de los deseos reportados por los niños, un método mucho más complejo que cualquier algoritmo de mercado que diseñara para vender productos perecederos. Bernard, inicialmente reacio a cualquier cambio, comienza a respetar la visión de Scott porque, fundamentalmente, los resultados son innegables. Menos errores en las entregas, mayor satisfacción infantil. Es la prueba de que la disciplina y la estructura, cuando se aplican a un fin noble, pueden potenciar la magia. El contraste entre el Scott publicista y el Scott navideño se hace más evidente en los detalles. El primero se preocupaba por el brillo superficial de un envase. El segundo se centra en la textura del abrigo de terciopelo y la forma en que el sonido de las campanillas debe resonar para evocar confianza, no artificio. Su propia apariencia, la barba cada vez más tupida y el aire de autoridad paternal ya no son un disfraz, sino una piel que ha adoptado cómodamente. Esta naturalidad es lo que desarma el escepticismo. Ya no es un hombre disfrazado, sino la encarnación viva de una leyenda. La dinámica con Carol, su exesposa, se estabiliza en un terreno de respeto mutuo forjado por la evidencia irrefutable. Carol, que probablemente valoraba la estabilidad financiera y la predictibilidad que Scott no podía ofrecerle antes, ahora se enfrenta a una estabilidad de otro orden, la inmutabilidad de la aparición de Santa cada año. Esta certeza, aunque mágica, es más confiable que cualquier promesa corporativa. Su aceptación silenciosa se convierte en un pequeño triunfo para Scott, demostrando que la verdad, por extraña que sea, es más sólida que cualquier fachada. Charlie se convierte en el depositario de un legado,
Al crecer bajo la sombra de un padre que es, literalmente, un héroe mitológico, desarrolla una perspectiva única sobre el mundo. Su infancia está marcada por la certeza de que lo imposible es simplemente una cuestión de logística y voluntad. Esta herencia emocional es el verdadero tesoro que Scott le dejó, superando con creces la herencia material que una carrera exitosa en publicidad podría haberle ofrecido. El niño entiende que hay valores que no se pueden cuantificar ni poner en un anuncio. Finalmente, la aceptación plena del papel implica que Scott ya no solo entrega regalos, él nutre la esperanza. Su presencia anual es un ancla moral para la comunidad, un recordatorio colectivo de que, a pesar de todo el cinismo del mundo moderno, hay un pacto de bondad que se cumple rigurosamente. Scott Calvin, el hombre que una vez trató de convencer a la gente de comprar cosas que no necesitaban, ahora se dedica a regalar aquello que el alma realmente necesita. La promesa de que la bondad prevalece, una verdad que brilla más intensamente que cualquier estrella polar. El expublicista ha encontrado en su nuevo trabajo la única campaña que valió la pena dirigir, la campaña universal por la alegría infantil. La atmósfera en el Polo Norte bajo la dirección de Scott se transforma sutilmente. Ya no es meramente un centro de producción frenético, sino un espacio donde la inspiración y la artesanía tienen un valor intrínseco, resonando con el impulso creativo que Scott canalizó sin éxito en el mundo de la publicidad. Él entiende que el mejor marketing no es la persuasión agresiva, sino la resonancia emocional duradera. Por ejemplo, al inspeccionar la línea de producción de juguetes, Scott podría introducir la necesidad de crear juguetes que fomenten la interacción física y la imaginación desestructurada, en contraste con los aparatos electrónicos que él mismo había ayudado a promocionar en su vida anterior. Esta reorientación ideológica es bien recibida por los elfos, quienes están inherentemente motivados por el espíritu de dar, no por la cuota de ventas. Bernard, con su pragmatismo innato, se convierte en el aliado perfecto para implementar estos cambios logísticos, siempre y cuando Scott pueda presentar sus ideas de manera estructurada, como un plan de negocios navideño. El impacto en la psique de Scott es profundo. El peso del traje, que al principio se sentía como una carga incómoda, ahora se percibe como una capa protectora y dignificante. Ha aprendido a habitar la generosidad. Su risa, antes reservada para cenas de negocios exitosas, es ahora un sonido contagioso que reverbera por los pasillos nevados, un reflejo de su paz interior. Ya no necesita el reconocimiento superficial de la sociedad. Su recompensa es la certeza de haber cumplido un juramento cósmico. El hombre que temía la exposición pública y la crítica ahora se expone a escala global, y la crítica ha sido reemplazada por la adoración infantil. La Navidad se convierte en el punto focal de la vida familiar, no en la fuente de conflicto. Carol y el nuevo esposo de ella, al ver la felicidad genuina y palpable de Charlie cada diciembre, se ven obligados a confrontar el hecho de que la normalidad que alguna vez buscaron para Scott era, en realidad, una prisión. La figura del Padre Santa impone un estándar de calidez al que las dinámicas familiares anteriores no podían aspirar. Aunque Scott está ausente la mayor parte del año, su presencia se siente a través de la alegría predecible y la maravillosa rutina que ahora rodea a Charlie, algo que ningún padre presente en un ambiente hostil podría haber ofrecido. En cuanto a las figuras secundarias, los duendes representan la lealtad sin fisuras, un contraste marcado con los colegas codiciosos del mundo de la publicidad. Ellos nunca cuestionarían su autoridad siempre y cuando él honre el espíritu del trabajo. Para Scott, esta lealtad es un bálsamo después de haber sido traicionado por las ambiciones de sus antiguos socios, quienes, al verlo desaparecer, probablemente intentaron desacreditarlo o ignorar sus logros pasados. La ironía es que Scott, quien antes vendía productos efímeros, ahora es la fuente de un recuerdo imborrable. Su legado no será un anuncio de televisión, sino la memoria de un padre que se convirtió en mito para no perder a su hijo. La vida de Scott Calvin, ya firmemente establecida en el Polo Norte, adquiere una dimensión temporal singular. El tiempo allí parece dilatarse en una eficiencia mágica, mientras que en el mundo exterior se mide con la implacable cuenta regresiva hasta el próximo diciembre.
Esta dualidad temporal refuerza la separación necesaria de Scott del ritmo frenético y a menudo superficial de la vida moderna. Él ya no está sujeto a las presiones trimestrales. Su calendario se rige por ciclos lunares y la necesidad universal de felicidad. Este ritmo más lento le permite, por primera vez, enfocarse verdaderamente en la calidad, una obsesión que su formación publicitaria le inculcó, pero que ahora aplica a la construcción de sueños en lugar de productos. El desafío de mantener el secreto y la conexión con su hijo se convierte en una coreografía delicada. Scott debe dominar el arte de la ausencia significativa. Las cartas que escribe a Charlie o las breves visitas permitidas por Bernard, siempre bajo la atenta mirada de las regulaciones élficas, son momentos de intensidad emocional pura. No hay tiempo para conversaciones triviales. Cada interacción debe ser significativa, cimentando la fe de Charlie en un mundo donde la magia es real. Charlie, a su vez, actúa como un termostato emocional para su padre, recordándole el calor humano que el Polo Norte, a pesar de su bondad, puede a veces eclipsar con su inmensidad gélida. Incluso dentro del Polo, Scott se enfrenta a la burocracia de la fantasía. Hay disputas sobre la distribución de recursos entre la sección de juguetes de madera y la de electrónica lúdica, o debates con los diseñadores sobre la ergonomía del nuevo trineo. Estas situaciones le permiten a Scott utilizar su intelecto analítico sin caer en el cinismo. Es la aplicación de la razón al servicio de la imaginación. Su influencia se extiende a reevaluar la misión. Si un juguete no inspira una historia en la mente del niño, no merece el espacio en el trineo. Esto es, en esencia, un cambio de paradigma publicitario. Vender autenticidad en lugar de necesidad fabricada. El recuerdo de su carrera pasada es ahora como ver una película antigua de alguien más. La imagen del Scott Calvin pulcro, trajeado, negociando contratos millonarios, le parece ajena, casi cómica. Aquellos logros eran sólidos en el papel, pero huecos en el corazón. Ahora, sus logros son invisibles para la mayoría. La risa de un niño en Siberia, la fe renovada de un adolescente en Kansas, pero su resonancia es eterna. Esta realización es la paz final de Scott. Entender que la verdadera influencia no se mide en cuotas de mercado, sino en la persistencia de la alegría que se siembra. Se ha convertido en un monumento viviente a la idea de que nunca es tarde para reescribir el guión de la propia vida. La adaptación de Scott a su nueva existencia trae consigo una profunda comprensión de la naturaleza cíclica de la esperanza. Ya no es un mero espectador de la Navidad, es su motor principal. Este entendimiento se ve reforzado por su relación con los renos, seres que, al igual que él, operan en ciclos predecibles, pero cuya función es fundamentalmente mágica. Scott aprende a leer sus temperamentos, anticipando las necesidades de entrenamiento de Rudolph, por ejemplo, con una sensibilidad que supera con creces la forma en que trataba a sus empleados humanos. Los renos son puros, no buscan ascenso ni reconocimiento, solo la dedicación a la tarea. Un espejo de la pureza que ahora busca Scott en su propia labor. En el ámbito de la comunicación con el mundo exterior, Scott debe negociar constantemente con el Departamento Legal del Polo Norte, personificado por un duende anciano y extremadamente puntilloso llamado Alistair, quien se asegura de que cada aparición de Santa se ajuste estrictamente a las cláusulas del Acuerdo Clausuliano firmado siglos atrás. Scott, con su formación en negociación, encuentra en Alistair un adversario formidable, aunque la meta de ambos es la misma: preservar la magia. Scott lucha por introducir flexibilidad, argumentando que las necesidades de los niños del siglo XXI son más complejas que las de los niños del siglo XVIII, mientras que Alistair insiste en que la tradición es la mejor defensa contra el caos. Es una batalla entre la innovación y la preservación histórica, librada en un iglú burocrático. La alegría de Scott se nutre de las historias que los elfos le cuentan sobre los niños. Mientras que en su antigua vida solo recibía reportes de ventas sobre demografía y poder adquisitivo, ahora escucha anécdotas íntimas. La niña que pidió ayuda para su madre enferma, el niño que deseó valentía para enfrentar el acoso escolar. Estos testimonios son el combustible que mantiene viva la llama de su fe renovada. Entiende que el regalo físico es solo el vehículo.
La verdadera entrega es el mensaje de que alguien, en algún lugar remoto y misterioso, se preocupa profundamente por su bienestar emocional. Su figura se convierte en un faro para los espíritus cansados del polo. Antes, los elfos veían al viejo Santa como una figura venerable pero quizás estancada. La energía y el toque moderno de Scott revitalizan el ambiente de trabajo. Introduce pequeñas celebraciones inspiradas en tradiciones que aprendió de Charlie, humanizando el ambiente invernal con un sentido de camaradería que antes estaba ausente en la eficiencia mecánica. Bernard, en particular, muestra un afecto casi paternal hacia Scott, viendo en él no solo al reemplazo adecuado, sino al sucesor que logró honrar el pasado mientras se atrevía a soñar con un futuro más cálido y conectado. Scott Calvin, el publicista fallido, se redime al convertirse en el garante de que la humanidad nunca olvide la belleza de un deseo sincero. La figura de Scott como Santa Claus trasciende la mera administración y se adentra en el terreno de la filosofía aplicada a la infancia. Su nueva perspectiva sobre la vida lo lleva a cuestionar no solo lo que se entrega, sino el porqué de la entrega. Se da cuenta de que la publicidad que él vendía se basaba en la insatisfacción perpetua. Siempre necesitabas algo más, algo mejor, mientras que la magia de Santa Claus se basa en la satisfacción momentánea y la gratitud por lo que ya se tiene o por lo que se puede soñar. Este contraste se convierte en una lección diaria de humildad para el antiguo ejecutivo acostumbrado a dictar estándares. El vínculo con Bernard se consolida a través de la resolución conjunta de problemas técnicos. Si bien Bernard domina la ingeniería de juguetes, Scott aporta la visión del consumidor final. Un año, por ejemplo, se enfrenta a una oleada de deseos demasiado abstractos y complejos de fabricar. Scott, recordando sus cursos de diseño de productos, sugiere enfocar la producción en experiencias embotelladas, pequeños artefactos que, al ser activados, liberan recuerdos o sensaciones positivas ligadas a la infancia. Bernard lo mira con asombro. Es la primera vez que la lógica empresarial se fusiona tan fluidamente con la alquimia del Polo Norte. Las visitas anuales a casa de Charlie están cargadas de una melancolía dulce. Scott sabe que el tiempo que pasa con su hijo es efímero y precioso. En estas interacciones, Carol ha adoptado una postura de observadora respetuosa. Ya no intenta medirlo o diagnosticarlo, simplemente acepta la majestuosidad de su presencia y la evidente felicidad de Charlie. La madre de Charlie llega a apreciar que aunque su ex esposo se ausenta la mayor parte del año, cuando está presente es totalmente y auténticamente su padre, sin las distracciones ni las presiones de la vida corporativa que antes lo consumían. Esta aceptación silenciosa es una forma de perdón mutuo. La mayor prueba de su transformación ocurre cuando debe lidiar con la pérdida. Aunque la muerte no es una realidad frecuente en el Polo Norte, el ciclo de vida de los elfos y, eventualmente, la jubilación del viejo Santa, cuya memoria es honrada continuamente, le enseñan a Scott sobre la impermanencia. Aprende que el legado no es lo que uno acumula, sino la luz que deja encendida en los demás. Al ser el depositario de una tradición milenaria, entiende que su función no es crear una nueva era de Santa, sino ser un eslabón fuerte y dedicado en una cadena que se extiende hacia el pasado y el futuro. Al final de cada ciclo, cuando el trineo se eleva de nuevo hacia el norte, Scott siente una profunda resonancia. Ya no hay ambición por el ascenso ni miedo al fracaso. Su éxito se mide en la tranquilidad con la que observa a su hijo dormir la mañana de Navidad, sabiendo que, gracias a él, esa noche el mundo entero se permitió, por un instante fugaz, creer de nuevo en algo bueno. Scott Calvin, el hombre que despreciaba la fantasía, se ha convertido en su más ferviente y efectivo protector, demostrando que la verdadera magia es simplemente el amor puesto en acción a una escala extraordinaria. La identidad asumida por Scott se vuelve tan orgánica que cualquier recuerdo de su vida anterior parece un sueño febril de un hombre que tomó un camino equivocado. El vestuario de Santa no es solo ropa, es una armadura forjada con la fe de millones. Y bajo ella, Scott ha encontrado una autenticidad que su vestuario de diseñador nunca pudo otorgarle. La comodidad que siente al deslizarse por las chimeneas, esa sensación de ajuste perfecto al descender, es el resultado de una alineación del alma con el deber.
Incluso su relación con el tiempo se ha reajustado. El estrés de la fecha límite publicitaria ha sido reemplazado por el ritmo pausado pero inexorable del solsticio de invierno. Su gestión en el Polo Norte evoluciona hacia una mentoría más profunda con los jóvenes duendes. Scott, quien antes veía a los niños como meros consumidores demográficos, ahora los percibe como ecosistemas de sueños. Fomenta talleres donde los duendes no solo fabrican, sino que investigan las historias detrás de las solicitudes, buscando entender la raíz emocional de cada deseo. Este enfoque cualitativo, un concepto que habría sido ridículo en una junta directiva de publicidad, es aplaudido en el Polo Norte. Bernard, siempre el pragmático, comienza a registrar estos datos no como métricas de venta, sino como indicadores de la salud espiritual global, un concepto totalmente nuevo en su sistema operativo élfico. En el plano personal, la relación con Carol, su exesposa, se transforma en una amistad distante pero fundamentada en el respeto por lo innegable. Ella ha dejado de intentar forzar a Scott a encajar en el molde de padre estable y presente a tiempo completo, porque su nueva función exige una ausencia estratégica. Carol ahora utiliza la figura de Santa en sus propias conversaciones con Charlie como un ejemplo de disciplina y dedicación a un propósito mayor, una ironía que sin duda le resulta extraña a su mente práctica. El nuevo esposo de Carol, quien probablemente intentó competir con la imagen de un padre de éxito mundano, se rinde ante la supremacía mítica de su predecesor. No se puede competir con un hombre que vuela renos. El momento más crucial de su existencia anual es la mañana después de Navidad. Mientras el mundo se despierta bajo el torbellino de paquetes y la euforia efímera, Scott experimenta una quietud profunda en el polo. Es el silencio del deber cumplido. Es en este vacío temporal, antes de que comience la planificación del año siguiente, donde Scott reflexiona sobre el sacrificio y la ganancia. Ha perdido su estatus social, su carrera anterior y la facilidad de una vida simple. A cambio, ha ganado la certeza de que su existencia tiene un impacto directo y tangible en la felicidad del mañana. La verdadera victoria de Scott Calvin no fue convertirse en Santa Claus, sino usar las habilidades que el mundo cínico le enseñó: planificación, proyección, persuasión, y aplicarlas al servicio de la creencia. Él no engaña. Él facilita el milagro que los humanos, en su afán por crecer y volverse lógicos, se olvidan de alimentar. Scott se ha convertido en el puente viviente entre el pragmatismo necesario y la fantasía esencial, demostrando que la mayor forma de éxito es la que te permite seguir siendo tú mismo, incluso si ese tú mismo ahora usa un cinturón rojo ancho y se sienta en un trineo propulsado por el deseo. La permanencia de Scott en el Polo Norte refuerza una verdad fundamental sobre el liderazgo. La autoridad genuina nace del ejemplo y la transformación personal no de un título. Los elfos, seres de una honestidad brutal en su eficiencia, no responden a la coerción, sino a la inspiración. Scott, al compartir sus propias batallas pasadas contra el cinismo, humaniza la figura de Santa, haciéndola accesible y menos un ícono intocable. Él les enseña que incluso la tradición más arraigada necesita una revisión periódica para mantenerse vibrante. Una lección que aprendió demasiado tarde en el mundo de la publicidad, donde el estancamiento significaba la obsolescencia inmediata. Su interacción con el ecosistema del polo, más allá de Bernard, revela capas de complejidad que antes Scott habría ignorado. Conoce la importancia de la señora Klaus, cuyo papel no es meramente decorativo, sino el de consejera emocional y guardiana del calor humano en un entorno predominantemente masculino y laboral. Ella le ofrece el anclaje afectivo que Scott no sabía que necesitaba, ayudándolo a procesar las emociones complejas que vienen con la responsabilidad de la alegría global. Es ella quien le recuerda la importancia de no volverse demasiado técnico en la gestión de los sueños. El impacto en su relación con Charlie se manifiesta en la madurez excepcional del niño. Charlie no es solo un niño que cree en Santa. Es el hijo de un hombre que eligió la maravilla sobre la lógica, un modelo a seguir de valentía existencial.
Cuando Charlie habla con sus amigos sobre su padre, ya no intenta desesperadamente probar su existencia con pruebas físicas, sino que habla de la sensación que su padre le inspira, la certeza de que la bondad es una fuerza activa en el universo. Esta es la lección más valiosa que Scott le pudo impartir. La fe reside en la experiencia interna, no en la evidencia externa. Carol y su nuevo esposo, con el tiempo, terminan aceptando que la vida de Scott es ahora una especie de fenómeno natural, como las estaciones. Su presencia anual, puntual y majestuosa se integra en el calendario familiar de una manera que la inconstancia anterior de Scott nunca permitió. La cena de Navidad, cuando Scott puede asistir brevemente antes de su gran viaje, se convierte en un ritual solemne de respeto mutuo. Ya no hay tensión por las ausencias, sino una aceptación tácita de su vocación superior. El hombre que una vez quiso impresionar a su esposa con un ascenso, ahora la impresiona con su absoluta dedicación a una causa que es, en sí misma, la antítesis de la codicia corporativa. Finalmente, Scott Calvin ha completado su arco de héroe redimido. Ha comprendido que la publicidad prometía felicidad a través de la posesión, mientras que su nueva vida ofrece felicidad a través del desprendimiento y la creencia. El trineo no es solo un medio de transporte, es un vehículo de redención, que lo lleva lejos de la tierra del cinismo y hacia el reino de lo posible. Su sonrisa eterna no es la de un hombre que ha ganado la lotería, sino la de un hombre que ha encontrado en el cumplimiento de un deber mágico, la paz consigo mismo y con el legado que dejará a su hijo. La trascendencia de Scott Calvin en el Polo Norte se mide, paradójicamente, por su capacidad para abrazar la limitación humana dentro de un marco de fantasía ilimitada. Habiendo descartado la ambición ciega, Scott ahora se enfoca en la resonancia del ritual. Entiende que la efectividad de su rol no depende solo de la cantidad de juguetes entregados, sino de la consistencia emocional que envuelve la noche del 24 de diciembre para cada niño en el planeta. Esta maestría en la experiencia de marca navideña es lo que lo distingue de los santas anteriores. Su intelecto analítico, antes dedicado a desmantelar la competencia, ahora se aplica a la geografía emocional del mundo. Scott desarrolla mapas detallados no solo de chimeneas, sino de zonas de alta desesperanza o baja creencia. Utiliza sus viejas habilidades de targeting para asignar renos más fuertes a las rutas donde la fe es más frágil, tratando de inyectar un extra de magia donde el cinismo adulto ha sido más corrosivo. Bernard, el duende ingeniero, se encarga de adaptar la tecnología del trineo para manejar estas sobrecargas de fe, diseñando sistemas de suspensión más robustos para aterrizajes en barrios donde la desilusión infantil es palpable. En cuanto a su vínculo con Charlie, se vuelve hermético y casi telepático. Scott se comunica con su hijo a través de pequeños milagros verificables. Un juguete que aparece ligeramente modificado para corregir un error de diseño que solo Charlie notaría, o una estrella fugaz perfectamente cronometrada sobre la ventana de su habitación en noches aleatorias. Estas interacciones son la prueba viviente para Charlie de que la magia es, de hecho, una forma superior de organización. El niño crece con una confianza en la estructura de la bondad que lo aísla positivamente de la superficialidad escolar. La figura de Carol, la ex esposa, experimenta una evolución fascinante hacia la admiración resignada. Ella ve en Scott una versión corregida de sí mismo, el hombre que finalmente aprendió a priorizar el significado sobre el beneficio. Las cenas anuales antes del viaje son incómodas, pero llenas de una tensión resuelta. Ella observa la calidez genuina en su barba, la forma en que sus ojos brillan sin la necesidad de una luz artificial de oficina. Ella entiende que la estabilidad que ella buscaba desesperadamente en un salario y un estatus, Scott la encontró en un propósito inmutable y universal. El nuevo esposo, incapaz de entender o competir con la majestuosidad invernal de Scott, se desvanece en el fondo, relegado a ser el padre que simplemente paga la escuela. El Polo Norte se convierte en el espejo del alma de Scott. Estructurado pero rebosante de calidez, eficiente pero impulsado por el corazón. Él no solo gestiona un negocio, él administra la Reserva Mundial de Esperanza. Al final de cada año, mientras el silencio cae sobre el taller, Scott se sienta con la señora Close y Bernard, revisando no las ganancias, sino las memorias generadas.
Esta métrica intangible es su verdadero informe de progreso, y al ver la curva ascendente de la felicidad infantil documentada en los pergaminos élficos, Scott Calvin sabe que ha realizado la campaña publicitaria más exitosa de la historia, la campaña para mantener viva la infancia. Hola a todos y bienvenidos a Narrative Space. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a discutir la película The Santa Claus de 1994, la vida de Scott Calvin, un ejecutivo de publicidad con una visión bastante cínica sobre la Navidad, da un giro inesperado una Nochebuena. Él, un hombre que se ha hecho a sí mismo en el despiadado mundo de la publicidad, donde la imagen y la persuasión son moneda corriente, vive separado de su exesposa y trata de mantener una relación funcional con su hijo, Charlie. El problema es que Scott, en un intento por ser moderno y no defraudar a Charlie, se empeña en explicarle con lógica y desdén que Papá Noel no existe, un hecho que luego lamentará profundamente. En esa misma Nochebuena, el caos se desata en su casa. Un ruido extraño en el tejado y la aparición repentina de un hombre vestido de rojo, que resulta ser el mismísimo Santa Claus, en su jardín, son el catalizador. El auténtico Santa ha tenido un accidente fatal al caerse de su trineo, aparentemente por el peso o la imprudencia de su descenso. Ante la incredulidad y el miedo inicial de Scott, el traje de Santa, que parece ser la clave para el relevo, le obliga a tomar una decisión. El elfo Bernard, con la pragmática eficiencia que caracteriza a los trabajadores de un lugar donde la logística es primordial, le explica el protocolo. Si Santa no puede cumplir su función, quien se ponga el traje asume la responsabilidad. Así, Scott se ve forzado a convertirse en el nuevo Santa Claus. Al principio es una situación temporal y ridícula, pero pronto se da cuenta de que la transformación es real y que debe llevar a cabo la entrega de regalos. Lo más llamativo es cómo este cambio afecta su físico. Su barriga crece, su cabello se vuelve blanco y su semblante se torna bonachón. Un cambio radical para un hombre acostumbrado a la pulcritud corporativa. El regreso al mundo real es complicado. La gente, incluida su nueva novia, Laura, y su ex esposa, perciben su cambio como una crisis nerviosa o una degeneración mental. Su comportamiento errático, sus súbitas ausencias y su insistencia en hablar de duendes y del Polo Norte hacen que pierda su trabajo en publicidad, donde la coherencia es fundamental para vender un producto. Parece que el espíritu de la Navidad es incompatible con el mundo de los anuncios de juguetes. Scott es forzado a pasar tiempo con Charlie, quien es el único que parece creerle, o, al menos, acepta la nueva realidad de su padre con una fe infantil que Scott había intentado erradicar. La relación se fortalece a medida que Scott se sumerge en el papel, aprendiendo de la magia y del verdadero significado detrás de la entrega de regalos, una tarea mucho más compleja que cualquier campaña publicitaria que haya diseñado. La trama alcanza su punto álgido cuando Scott, tras un tiempo alejado y sintiéndose incomprendido, es arrestado por los servicios sociales al ser acusado de secuestro de su propio hijo, al llevarlo al Polo Norte. Es liberado gracias a la intervención de la propia familia, pero no antes de que se le revoque su custodia temporalmente. El clímax ocurre en la Nochebuena siguiente. Scott debe enfrentarse a una elección final. Los elfos le advierten que, si no está en el Polo Norte al sonar la medianoche, perderá el traje y la capacidad de ser Santa para siempre, volviendo a ser solo Scott Calvin, el publicista fracasado. A pesar de la presión legal y familiar y de la tentación de volver a su vida anterior, Scott elige el deber y el amor por Charlie. En una secuencia espectacular, con la ayuda de Bernard y los elfos, y con un toque de magia que supera cualquier efecto especial que él pudiera haber soñado en su carrera, Scott se dirige al Polo Norte justo a tiempo, volando en el trineo sobre su antigua ciudad. Al aceptar plenamente su identidad como Santa Claus, no solo salva la Navidad, sino que también recupera la conexión genuina con su hijo, demostrando que a veces la mayor recompensa se encuentra en creer en algo más grande que uno mismo, algo que su antiguo trabajo nunca pudo ofrecerle. El final lo muestra felizmente integrado en su nueva vocación, un hombre que finalmente encontró un propósito que iluminaba más que cualquier foco de estudio fotográfico. La metamorfosis de Scott Calvin es un estudio fascinante sobre la redención a través de la irrealidad.
Antes, Scott era la personificación del éxito materialista de finales del siglo XX. Un hombre pulido, acostumbrado a dictar tendencias desde su oficina en Chicago, un lugar donde las emociones eran secundarias frente a la rentabilidad de un producto. Su cinismo navideño no era un accidente. Era un escudo forjado tras el divorcio, un intento de protegerse de las decepciones inherentes a la esperanza. Por eso, cuando se encuentra al verdadero Santa tendido en su césped, su reacción inicial es de puro escepticismo corporativo, buscando la trampa o el fraude detrás del traje de terciopelo rojo. Bernard, el elfo ingeniero jefe, emerge como la voz de la logística inquebrantable del Polo Norte. No hay lugar para la duda ni la emoción en su discurso, solo cumplimiento de la normativa. Él representa esa otra cara del profesionalismo, aquella dedicada a mantener viva una operación global, moviendo millones de juguetes con una precisión que haría palidecer a cualquier director de cadena de suministro. Al obligar a Scott a ponerse el traje, un acto que parece más una firma de contrato forzosa que un rito de paso, Bernard sella el destino del publicista. La descripción del cambio físico es crucial. La repentina aparición de la barriga prominente, el bigote espeso y blanco, la calidez forzada en los ojos. Es como si el traje no solo vistiera a Scott, sino que reescribiera su código genético para alinearlo con la fantasía. El retorno al mundo normal es doloroso porque el mundo ha cambiado su percepción de Scott, no al revés. Laura, su pareja, se aferra a la imagen del hombre que ella conoció, tratando de encajar su nuevo comportamiento extravagante dentro de las categorías psiquiátricas conocidas. La pérdida del trabajo es la confirmación social de su locura. En el mundo de la publicidad, la credibilidad es todo. Un hombre que habla de renos en lugar de promociones se convierte rápidamente en un activo tóxico. Este es el precio de la autenticidad mágica en una sociedad que solo valora lo tangible y lo medible. Sin embargo, la chispa de esperanza reside en Charlie. El niño, cuya fe Scott intentó extinguir, se convierte en el ancla de la nueva realidad de su padre. Charlie no juzga el aumento de peso o la barba. Él ve al hombre detrás del disfraz, al padre que finalmente está presente, aunque su presencia sea ahora mitad mítico, mitad terrenal. Esta conexión se solidifica cuando, en su viaje involuntario al Polo Norte, Scott experimenta la maquinaria de la bondad a escala industrial, los talleres, las listas, la pura alegría del propósito sin ánimo de lucro. Es una epifanía que ningún seminario de motivación corporativa podría haberle proporcionado. El arresto es el punto bajo, la humillación pública de un hombre que ya lo había perdido todo en el plano terrenal. Ser acusado de poner en peligro a su propio hijo por intentar compartir con él una verdad increíble subraya el abismo entre las leyes humanas y las leyes de la maravilla. La lucha por la custodia es, en esencia, una batalla por el derecho a creer y a ser creído. Cuando llega la segunda Nochebuena, el ultimátum de Bernard es claro. La identidad se define por la acción. Scott, al borde de ceder a la presión de una vida segura y estructurada, recuerda el verdadero motor de su cambio. No es el traje, sino la responsabilidad emocional que implica. Su decisión de volar hacia el polo, dejando atrás la cena formal y las expectativas sociales, es el acto final de fe en sí mismo. La imagen de Scott volando sobre su antigua ciudad, ahora no como un vendedor de ilusiones superficiales, sino como el portador real de la alegría, cierra su arco narrativo. El publicista cínico se ha disuelto, reemplazado por una figura de calidez innegable, un hombre que entendió que el mejor producto que podía comercializar era la felicidad pura e incondicional. Su sonrisa final no es la sonrisa forzada de un anuncio, sino la satisfacción profunda de quien ha encontrado, por accidente, su verdadero llamado. La antigua vida de Scott Calvin, marcada por la necesidad de proyectar una imagen de éxito inquebrantable, se desvanece como la escarcha bajo el sol, pero la transición no es indolora. En el mundo de la publicidad, Scott era un artesano de la ilusión, un maestro en construir narrativas convincentes para vender desde cereales hasta coches. Su carrera se basaba en la premisa de que todo podía ser empaquetado y vendido. Su divorcio, sin embargo, reveló la fragilidad de sus propias construcciones personales.
La Navidad se había convertido en un campo de batalla legal y emocional con su ex esposa, una lucha por la custodia de la atención de Charlie, donde Scott a menudo perdía por su incapacidad para conectar con la simpleza de la alegría infantil. La aparición del primer Santa no fue para Scott una epifanía, sino una complicación logística. Su mente, entrenada para el análisis de mercado, buscaba el ángulo. ¿Era esto una elaborada broma de un competidor? Solo la fría e ineludible lógica de Bernard, el duende pragmático, pudo forzar el cambio. Bernard no es un personaje de fantasía, es el gerente de operaciones del Polo Norte, un ser cuya única pasión es que el calendario se cumpla. Su exasperación ante la lentitud humana de Scott es palpable. Él solo ve un fallo en la cadena de suministro que debe ser corregido. El traje, tejido con hilos de creencia y tradición, actúa como un virus benigno, reescribiendo la biología y la psique de Scott. La incomodidad inicial de llevar ese peso, esa nueva forma, refleja la resistencia de Scott a abandonar su identidad anterior, la del hombre delgado y ambicioso. El rechazo de Laura, su novia, es revelador. Ella representa a la sociedad que no puede tolerar lo ambiguo. Ella busca al Scott que puede llevarla a una cena elegante, no al hombre que comienza a hablar de renos con seriedad. Su incapacidad para aceptar que la realidad puede expandirse más allá de lo que se ve en una sala de juntas es lo que precipita la ruptura de esa relación superficial. El despido de Scott de la agencia publicitaria es, irónicamente, la validación de su nueva vocación. En el mundo corporativo, la incoherencia es castigada. En el Polo Norte, la coherencia es la calidez de 1 millón de niños creyendo. A medida que Scott se transforma, su relación con Charlie se invierte. Ya no es el padre que da sermones sobre la realidad. Es el cómplice en el secreto más grande del mundo. Los viajes al polo se convierten en clases magistrales inesperadas. Scott ve la eficiencia mágica. Como los juguetes que él antes diseñaba en bocetos, se materializan a través de la pasión y el trabajo en equipo de los elfos. Aprende que la verdadera persuasión no radica en convencer a alguien de que compre algo, sino en inspirarle un sentimiento puro y desinteresado. La acusación de secuestro y la posterior intervención de los servicios sociales son el juicio final impuesto por el mundo adulto y escéptico. Para el sistema, Scott se ha convertido en un peligro para el bienestar infantil por intentar introducir el mito en la vida de su hijo. El momento en que Scott, desesperado, ve su vida desmoronarse bajo el peso de la legalidad, es cuando su humanidad emerge con más fuerza. Ya no intenta ser santa, ahora lucha por ser un padre creíble ante un juez, una batalla que parece imposible de ganar contra la evidencia de su cambio físico. La resolución en la segunda Nochebuena es un triunfo del espíritu sobre la estructura. Scott, al borde de capitular y someterse a un tratamiento para normalizar su apariencia y recuperar la custodia, escucha el llamado. Este llamado no es solo la voz de Bernard, es la resonancia de su propia conciencia despertada. Elegir volar hacia el polo, sabiendo que eso significa renunciar a su antiguo nombre, a su carrera y a la aprobación social, es la aceptación final de su destino. Al cruzar el umbral del tiempo y el espacio en ese trineo, Scott Calvin, el publicista que vendía humo, se convierte en Scott, el portador de la luz, demostrando que el mayor legado que se puede dejar no son los logros profesionales, sino la capacidad de mantener viva la maravilla en el corazón de quienes amamos. Su risa, ahora profunda y genuina, es el sonido de un hombre que finalmente se ha realizado a sí mismo al dejar de intentar definirse por lo que el mundo le exigía. La adopción total del manto de Santa Claus no solo resuelve la crisis de identidad de Scott, sino que redefine su existencia y la de su entorno. Ya no es suficiente con simplemente cumplir con el reparto. La magia exige una maestría que va más allá de la logística. Observamos cómo Scott, ahora plenamente santa, empieza a supervisar los procesos del polo con una visión que combina su antigua perspicacia empresarial con la nueva sabiduría de la tradición. Por ejemplo, aunque Bernard se enorgullece de la eficiencia de los duendes en la fabricación de juguetes, Scott introduce mejoras sutiles en el diseño, impulsado por su pasado en publicidad, pero enfocadas ahora en la utilidad emocional del objeto, no en su poder de venta. Podría introducir un sistema de clasificación de deseos más intuitivo o mejorar la distribución de los renos.
aplicando un sentido de la estrategia que antes se dedicaba a desplazar a la competencia. El regreso al mundo real, esta vez como una visita anual y esperada, es notablemente diferente. La ex esposa y su nuevo esposo, a quienes la lógica y la ley habían convencido de la locura de Scott, ahora deben enfrentarse a la realidad irrefutable que se manifiesta cada diciembre. El trineo, que antes era una prueba de su deterioro mental, se convierte en la prueba definitiva de su verdad. Es interesante notar la reacción de la sociedad ante esta figura mitológica que aparece y desaparece. Ya no es un marginado, sino una institución anual, lo cual es un testimonio del poder del mito cuando se encarna con autenticidad. Charlie, por supuesto, florece en este nuevo paradigma. Se convierte en el embajador no oficial de su padre en el mundo terrenal, el puente entre la fantasía y la vida cotidiana. Su fe se valida constantemente y esto le otorga una seguridad y una perspectiva inusuales para un niño. A través de los ojos de Charlie, Scott puede observar el impacto positivo de su transformación, el brillo en los ojos de otros niños, la repentina oleada de generosidad comunitaria que sigue a su paso. Esta validación emocional es el verdadero pago, mucho más satisfactorio que cualquier bono de fin de año que recibiera en su antigua vida de ejecutivo. La figura de Carol, la madre de Charlie y su ex esposa, evoluciona de la desconfianza a una aceptación incómoda pero respetuosa. Ella ve cómo su hijo es feliz y cómo Scott, aunque inalcanzable durante gran parte del año, se convierte en una fuente constante de maravilla y estabilidad moral. Esta relación, aunque no romántica, se cura a través del respeto mutuo por el bienestar de Charlie y el éxito evidente de la nueva carrera de Scott. La Navidad se convierte, paradójicamente, en el tiempo de mayor paz familiar. Incluso en el Polo Norte, Scott se enfrenta a nuevos desafíos inherentes a la escala de la operación. El contacto con los elfos, quienes han trabajado bajo las directrices de un Santa más tradicional, requiere un liderazgo sensible. Scott debe aprender a motivar sin explotar, a liderar sin microgestionar. Su mayor victoria allí es humanizar, en cierto modo, el proceso, infundiendo un poco de calidez corporativa, la buena clase de calidez, la que viene de un propósito compartido, en la maquinaria bien aceitada de la Navidad. Al final, Scott Calvin no solo se salvó a sí mismo de una vida vacía, sino que se convirtió en el catalizador para que muchos otros, incluidos los niños y su familia, redescubrieran la importancia de la creencia incondicional. La consolidación de Scott en el rol de Santa Claus marca una fascinante intersección entre la gestión corporativa moderna y la tradición ancestral. Su mente, habituada a la optimización de recursos, comienza a aplicarse a la fábrica de juguetes no para maximizar ganancias, sino para optimizar la distribución de la alegría. Observamos cómo implementa quizás un sistema de inventario basado en la honestidad de los deseos reportados por los niños, un método mucho más complejo que cualquier algoritmo de mercado que diseñara para vender productos perecederos. Bernard, inicialmente reacio a cualquier cambio, comienza a respetar la visión de Scott porque, fundamentalmente, los resultados son innegables. Menos errores en las entregas, mayor satisfacción infantil. Es la prueba de que la disciplina y la estructura, cuando se aplican a un fin noble, pueden potenciar la magia. El contraste entre el Scott publicista y el Scott navideño se hace más evidente en los detalles. El primero se preocupaba por el brillo superficial de un envase. El segundo se centra en la textura del abrigo de terciopelo y la forma en que el sonido de las campanillas debe resonar para evocar confianza, no artificio. Su propia apariencia, la barba cada vez más tupida y el aire de autoridad paternal ya no son un disfraz, sino una piel que ha adoptado cómodamente. Esta naturalidad es lo que desarma el escepticismo. Ya no es un hombre disfrazado, sino la encarnación viva de una leyenda. La dinámica con Carol, su exesposa, se estabiliza en un terreno de respeto mutuo forjado por la evidencia irrefutable. Carol, que probablemente valoraba la estabilidad financiera y la predictibilidad que Scott no podía ofrecerle antes, ahora se enfrenta a una estabilidad de otro orden, la inmutabilidad de la aparición de Santa cada año.
Esta certeza, aunque mágica, es más confiable que cualquier promesa corporativa. Su aceptación silenciosa se convierte en un pequeño triunfo para Scott, demostrando que la verdad, por extraña que sea, es más sólida que cualquier fachada. Charlie se convierte en el depositario de un legado. Al crecer bajo la sombra de un padre que es, literalmente, un héroe mitológico, desarrolla una perspectiva única sobre el mundo. Su infancia está marcada por la certeza de que lo imposible es simplemente una cuestión de logística y voluntad. Esta herencia emocional es el verdadero tesoro que Scott le dejó, superando con creces la herencia material que una carrera exitosa en publicidad podría haberle ofrecido. El niño entiende que hay valores que no se pueden cuantificar ni poner en un anuncio. Finalmente, la aceptación plena del papel implica que Scott ya no solo entrega regalos, él nutre la esperanza. Su presencia anual es un ancla moral para la comunidad, un recordatorio colectivo de que, a pesar de todo el cinismo del mundo moderno, hay un pacto de bondad que se cumple rigurosamente. Scott Calvin, el hombre que una vez trató de convencer a la gente de comprar cosas que no necesitaban, ahora se dedica a regalar aquello que el alma realmente necesita. La promesa de que la bondad prevalece, una verdad que brilla más intensamente que cualquier estrella polar. El expublicista ha encontrado en su nuevo trabajo la única campaña que valió la pena dirigir, la campaña universal por la alegría infantil. La atmósfera en el Polo Norte bajo la dirección de Scott se transforma sutilmente. Ya no es meramente un centro de producción frenético, sino un espacio donde la inspiración y la artesanía tienen un valor intrínseco, resonando con el impulso creativo que Scott canalizó sin éxito en el mundo de la publicidad. Él entiende que el mejor marketing no es la persuasión agresiva, sino la resonancia emocional duradera. Por ejemplo, al inspeccionar la línea de producción de juguetes, Scott podría introducir la necesidad de crear juguetes que fomenten la interacción física y la imaginación desestructurada, en contraste con los aparatos electrónicos que él mismo había ayudado a promocionar en su vida anterior. Esta reorientación ideológica es bien recibida por los elfos, quienes están inherentemente motivados por el espíritu de dar, no por la cuota de ventas. Bernard, con su pragmatismo innato, se convierte en el aliado perfecto para implementar estos cambios logísticos, siempre y cuando Scott pueda presentar sus ideas de manera estructurada, como un plan de negocios navideño. El impacto en la psique de Scott es profundo. El peso del traje, que al principio se sentía como una carga incómoda, ahora se percibe como una capa protectora y dignificante. Ha aprendido a habitar la generosidad. Su risa, antes reservada para cenas de negocios exitosas, es ahora un sonido contagioso que reverbera por los pasillos nevados, un reflejo de su paz interior. Ya no necesita el reconocimiento superficial de la sociedad. Su recompensa es la certeza de haber cumplido un juramento cósmico. El hombre que temía la exposición pública y la crítica ahora se expone a escala global, y la crítica ha sido reemplazada por la adoración infantil. La Navidad se convierte en el punto focal de la vida familiar, no en la fuente de conflicto. Carol y el nuevo esposo de ella, al ver la felicidad genuina y palpable de Charlie cada diciembre, se ven obligados a confrontar el hecho de que la normalidad que alguna vez buscaron para Scott era, en realidad, una prisión. La figura del Padre Santa impone un estándar de calidez al que las dinámicas familiares anteriores no podían aspirar. Aunque Scott está ausente la mayor parte del año, su presencia se siente a través de la alegría predecible y la maravillosa rutina que ahora rodea a Charlie, algo que ningún padre presente en un ambiente hostil podría haber ofrecido. En cuanto a las figuras secundarias, los duendes representan la lealtad sin fisuras, un contraste marcado con los colegas codiciosos del mundo de la publicidad. Ellos nunca cuestionarían su autoridad siempre y cuando él honre el espíritu del trabajo. Para Scott, esta lealtad es un bálsamo después de haber sido traicionado por las ambiciones de sus antiguos socios, quienes, al verlo desaparecer, probablemente intentaron desacreditarlo o ignorar sus logros pasados. La ironía es que Scott, quien antes vendía productos efímeros, ahora es la fuente de un recuerdo imborrable. Su legado no será un anuncio de televisión, sino la memoria de un padre que se convirtió en mito para no perder a su hijo.
La vida de Scott Calvin, ya firmemente establecida en el Polo Norte, adquiere una dimensión temporal singular. El tiempo allí parece dilatarse en una eficiencia mágica, mientras que en el mundo exterior se mide con la implacable cuenta regresiva hasta el próximo diciembre. Esta dualidad temporal refuerza la separación necesaria de Scott del ritmo frenético y a menudo superficial de la vida moderna. Él ya no está sujeto a las presiones trimestrales. Su calendario se rige por ciclos lunares y la necesidad universal de felicidad. Este ritmo más lento le permite, por primera vez, enfocarse verdaderamente en la calidad, una obsesión que su formación publicitaria le inculcó, pero que ahora aplica a la construcción de sueños en lugar de productos. El desafío de mantener el secreto y la conexión con su hijo se convierte en una coreografía delicada. Scott debe dominar el arte de la ausencia significativa. Las cartas que escribe a Charlie o las breves visitas permitidas por Bernard, siempre bajo la atenta mirada de las regulaciones élficas, son momentos de intensidad emocional pura. No hay tiempo para conversaciones triviales. Cada interacción debe ser significativa, cimentando la fe de Charlie en un mundo donde la magia es real. Charlie, a su vez, actúa como un termostato emocional para su padre, recordándole el calor humano que el Polo Norte, a pesar de su bondad, puede a veces eclipsar con su inmensidad gélida. Incluso dentro del Polo, Scott se enfrenta a la burocracia de la fantasía. Hay disputas sobre la distribución de recursos entre la sección de juguetes de madera y la de electrónica lúdica, o debates con los diseñadores sobre la ergonomía del nuevo trineo. Estas situaciones le permiten a Scott utilizar su intelecto analítico sin caer en el cinismo. Es la aplicación de la razón al servicio de la imaginación. Su influencia se extiende a reevaluar la misión. Si un juguete no inspira una historia en la mente del niño, no merece el espacio en el trineo. Esto es, en esencia, un cambio de paradigma publicitario. Vender autenticidad en lugar de necesidad fabricada. El recuerdo de su carrera pasada es ahora como ver una película antigua de alguien más. La imagen del Scott Calvin pulcro, trajeado, negociando contratos millonarios, le parece ajena, casi cómica. Aquellos logros eran sólidos en el papel, pero huecos en el corazón. Ahora, sus logros son invisibles para la mayoría. La risa de un niño en Siberia, la fe renovada de un adolescente en Kansas, pero su resonancia es eterna. Esta realización es la paz final de Scott. Entender que la verdadera influencia no se mide en cuotas de mercado, sino en la persistencia de la alegría que se siembra. Se ha convertido en un monumento viviente a la idea de que nunca es tarde para reescribir el guión de la propia vida. La adaptación de Scott a su nueva existencia trae consigo una profunda comprensión de la naturaleza cíclica de la esperanza. Ya no es un mero espectador de la Navidad, es su motor principal. Este entendimiento se ve reforzado por su relación con los renos, seres que, al igual que él, operan en ciclos predecibles, pero cuya función es fundamentalmente mágica. Scott aprende a leer sus temperamentos, anticipando las necesidades de entrenamiento de Rudolph, por ejemplo, con una sensibilidad que supera con creces la forma en que trataba a sus empleados humanos. Los renos son puros, no buscan ascenso ni reconocimiento, solo la dedicación a la tarea, un espejo de la pureza que ahora busca Scott en su propia labor. En el ámbito de la comunicación con el mundo exterior, Scott debe negociar constantemente con el Departamento Legal del Polo Norte, personificado por un duende anciano y extremadamente puntilloso llamado Alistair, quien se asegura de que cada aparición de Santa se ajuste estrictamente a las cláusulas del Acuerdo Clausuliano firmado siglos atrás. Scott, con su formación en negociación, encuentra en Alistair un adversario formidable, aunque la meta de ambos es la misma: preservar la magia. Scott lucha por introducir flexibilidad, argumentando que las necesidades de los niños del siglo XXI son más complejas que las de los niños del siglo XVIII, mientras que Alistair insiste en que la tradición es la mejor defensa contra el caos. Es una batalla entre la innovación y la preservación histórica, librada en un iglú burocrático. La alegría de Scott se nutre de las historias que los elfos le cuentan sobre los niños. Mientras que en su antigua vida solo recibía reportes de ventas sobre demografía y poder adquisitivo, ahora escucha anécdotas íntimas.
la niña que pidió ayuda para su madre enferma, el niño que deseó valentía para enfrentar el acoso escolar. Estos testimonios son el combustible que mantiene viva la llama de su fe renovada. Entiende que el regalo físico es solo el vehículo. La verdadera entrega es el mensaje de que alguien, en algún lugar remoto y misterioso, se preocupa profundamente por su bienestar emocional. Su figura se convierte en un faro para los espíritus cansados del polo. Antes, los elfos veían al viejo Santa como una figura venerable pero quizás estancada. La energía y el toque moderno de Scott revitalizan el ambiente de trabajo. Introduce pequeñas celebraciones inspiradas en tradiciones que aprendió de Charlie, humanizando el ambiente invernal con un sentido de camaradería que antes estaba ausente en la eficiencia mecánica. Bernard, en particular, muestra un afecto casi paternal hacia Scott, viendo en él no solo al reemplazo adecuado, sino al sucesor que logró honrar el pasado mientras se atrevía a soñar con un futuro más cálido y conectado. Scott Calvin, el publicista fallido, se redime al convertirse en el garante de que la humanidad nunca olvide la belleza de un deseo sincero. La figura de Scott como Santa Claus trasciende la mera administración y se adentra en el terreno de la filosofía aplicada a la infancia. Su nueva perspectiva sobre la vida lo lleva a cuestionar no solo lo que se entrega, sino el porqué de la entrega. Se da cuenta de que la publicidad que él vendía se basaba en la insatisfacción perpetua. Siempre necesitabas algo más, algo mejor, mientras que la magia de Santa Claus se basa en la satisfacción momentánea y la gratitud por lo que ya se tiene o por lo que se puede soñar. Este contraste se convierte en una lección diaria de humildad para el antiguo ejecutivo acostumbrado a dictar estándares. El vínculo con Bernard se consolida a través de la resolución conjunta de problemas técnicos. Si bien Bernard domina la ingeniería de juguetes, Scott aporta la visión del consumidor final. Un año, por ejemplo, se enfrenta a una oleada de deseos demasiado abstractos y complejos de fabricar. Scott, recordando sus cursos de diseño de productos, sugiere enfocar la producción en experiencias embotelladas, pequeños artefactos que, al ser activados, liberan recuerdos o sensaciones positivas ligadas a la infancia. Bernard lo mira con asombro. Es la primera vez que la lógica empresarial se fusiona tan fluidamente con la alquimia del Polo Norte. Las visitas anuales a casa de Charlie están cargadas de una melancolía dulce. Scott sabe que el tiempo que pasa con su hijo es efímero y precioso. En estas interacciones, Carol ha adoptado una postura de observadora respetuosa. Ya no intenta medirlo o diagnosticarlo, simplemente